¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Te Invito a un Café, este encuentro que nos permite charlar con gente de Concordia, con personajes, personalidades, con gente destacada en su rubro, en su ámbito, y hoy por supuesto abocados al deporte, como cada vez que me toca estar al frente del Te Invito a un Café, el tema es, o el ámbito es el deportivo, y en este caso para hablar de algo que cuando se comenzó a nombrar en el ambiente deportivo era un tema complicado, un tema tabú, un tema que muchos se reían, otros se lo tomaban en serio, pero que poco a poco fue ganando protagonismo, y de hecho varios de los invitados que hemos tenido aquí en Te Invito a un Café lo han destacado por su labor, por la importancia que tienen a la hora del entrenamiento, no físico, sino mental, entrenamiento para una competencia, para mejorar resultados y demás. Hoy vamos a hablar de psicología deportiva y por eso estamos y le damos la bienvenida y le agradecemos con Esteban Caprarulo. Esteban. Bueno, Tito, muchas gracias por la invitación y un gusto de estar acá, aparte de haber visto otros programas, de seguir a los deportistas que por ahí son a varios, pero más que nada con los que trabajo, los vi acá disfrutando y contando sus experiencias personales. Esteban, bueno, a ver, arranquemos por entender un poco qué es la psicología deportiva. ¿Es parecido a la psicología tradicional, a la que uno conoce de chiquito, que le dicen, bueno, anda al psicólogo por una cosa, por otra? ¿Es más o menos lo mismo? Sí y no. La psicología del deporte es una rama de la psicología. Nosotros, antes de ser psicólogo deportivo, tenemos que hacer la licenciatura en psicología, así que compartimos la misma formación con un psicólogo clínico, que sería en este caso alguien que trabaja con chicos o adolescentes o también adultos, terapia de parejas. Y bueno, hacemos una especialización aparte después de haber hecho la licenciatura. Y nos encargamos de trabajar con los deportistas y no únicamente con ellos, sino también con su familia, con los entrenadores, con los directivos. Hay muchas experiencias trabajando con árbitros, bueno, institucionalmente con el deporte trabajamos, ¿no? ¿Por qué te volcaste a esa rama deportiva? ¿Porque eras deportista y dijiste, bueno, voy por esto que me gusta, o porque, bueno, te fue llevando una cosa a la otra? Sí, me volqué. Yo juego golf, jugué de golf de muy chico y en una época de mucha competencia dentro de la Asociación Argentina de Golf había un psicólogo con el que trabajábamos nosotros, y repasando para atrás entiendo que haber tenido algún contacto con él me tiene que haber dejado alguna marca especial. No la identifico cuando dije quiero ser esto, pero sí entiendo que creo que algunos diálogos que habré tenido con él, alguna forma de acompañarme en esos momentos cuando yo jugaba, me habrá hecho sentir bien. Y bueno, y ahí supe siempre que quería ser psicólogo deportivo. Tenía que hacer la carrera de psicología y si bien hoy me gustan otras cosas de la psicología también, estoy feliz de haber logrado, haberlo decidido, haberlo terminado y hoy trabajar contento de eso, ¿no? Yo decía al principio, fue un tema cuando comenzó, yo no sé si en la década del 90, por allí en algún equipo de fútbol que hablaban de un psicólogo. Era todo un tema diciendo, ¿psicólogo para qué? A un deportista, si lo único que tiene que hacer es correr y pegarle. Digo, se generó mucho cuando empezó el término de meterse en el deporte. Sí, y porque se relacionaba la psicología del deporte con el deportista que está loco. Y entonces eso es un freno muy grande. Es difícil. Por suerte yo lo noto, por lo menos en mi experiencia personal acá, como los deportistas con los que trabajo ya lo transmiten con una naturalidad de que trabajan la parte mental, y eso me encanta, pero tiene que ver con eso. Siempre fue un tabú por una cuestión de miedo a ser visto de esa forma, ¿no? ¿A qué apunta el psicólogo deportivo? Decías, trabajabas con la familia, con todo el entorno de un deportista. Digo, ¿qué es lo que generalmente busca un deportista cuando te va a ver o cuando va a ver un psicólogo deportivo? Y en base a eso, bueno, ¿cómo se arranca? Lo que apuntamos nosotros es al bienestar del deportista y por supuesto que al rendimiento, ¿no? Muchos vienen buscando mejorar su rendimiento porque no lo están pudiendo alcanzar. Hay cuestiones mentales algunas barreras que no le permiten pasar lo que logran en entrenamientos a lo que pasan en las competencias, a poder tener el mismo rendimiento en las competencias. Entonces siente que pueden hacer cosas muy buenas
y cuando van a la competencia eso no aparece. Entonces, yo diría que muchas consultas vienen por ahí, y porque si no se entra en un círculo muy negativo de frustración, desmotivación, y entonces uno empieza a pensar que no sirve para esto. Hoy me pasa menos que antes. Venían ya muy cansados, venían ya después de haber hecho con esa problemática durante mucho tiempo, entonces ya llegaban muy cansados y era muy difícil dar vuelta a esa situación. Hoy, frente a un problema así, la gente tiende a consultar más rápido, no espera. Antes yo era como el último eslabón de los problemas, ya probé con todo y bueno, y me dijeron que venga a verte, y a veces ni siquiera convencido, ¿no? Entonces fue un trabajo de poder transmitir de qué se trataba, generar un buen vínculo con el deportista para que también crean el trabajo de uno. Pero bueno, seguimos en eso, ¿no? Sigo tratando de desarrollar esa parte y de esa forma. ¿Qué es más frecuente, un deportista individual o un deportista que por allí compite en equipo? ¿Quién es el que por allí busca mayor asistencia? Mirá, yo siempre hay una mirada de que el deportista individual tiene más, de deportes individuales, por ahí tiene más dificultades, pero me ha tocado trabajar creo que si hago una estadística debe ser más o menos la misma cantidad. Hoy trabajo con alguien de handball, trabajo con gente que hace básquet, trabajo en una escuela de tenis, tiro con arco, es muy variado eso. ¿Y cuánto de tu profesión aplicás en tu juego actual? A ver, para la gente, sigue jugando al golf en un gran nivel, sigue siendo de los mejores de Concordia, integra el equipo del Concordia Golf Club, por lo tanto está en un nivel importante. ¿Cuánto aplicás de eso o vos sos el que revolea el palo cuando no sale un tiro? No, nunca lo hice tampoco. Si bien siempre fui temperamental en mis deportes, nunca tuve esa forma. Pero sí me ayudó mucho, me ayudó mucho y me ayuda mucho también aprendo mucho de los deportistas también, con los que trabajo, trabajo con deportistas que están muy alto nivel, entrenan mucho mejor que lo que uno entrena, entonces hasta uno le puede imitar cosas y ver cuál es la mejor forma de llevar su deporte. Pero sí, muchas técnicas las aplico, trato de entender las cosas, de mirarme dentro de la cancha, ver lo que me pasa, cómo me planteo cosas antes de salir a jugar, y bueno, creo que me ha servido un montón. Decís, por ahí comparto con gente que está en un mejor nivel, ¿de tu deporte o de otro deporte? No, de otro. Hablo de los deportistas con los que trabajo, ¿no? Que los veo entrenar, los veo motivados, los veo los esfuerzos que hacen, los veo en su rendimiento y bueno, tengo mucho para aprender de ese lado, ¿no? ¿Cómo fue arrancar en Concordia con tu laburo? Porque no recuerdo que haya habido otro caso anterior a vos de psicólogo deportivo. Aparte, en un momento en donde Concordia deportivamente está muy bien, con muchos chicos, jugadores, deportistas que están en un nivel de competencia extraordinario, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Difícil y lindo. Yo también veo lo mismo, veo mucho deporte y muy buen nivel. Pero bueno, fue difícil en el inicio y yo también estaba un poco presionado por querer instalar la psicología, desarrollarla, estaba muy ansioso con eso. Ahora me tranquilicé un poco, veo que va bien y también al tiempo uno no le puede ganar. Pero sí, más tranquilo, pero fue en el inicio difícil que la puedan aceptar. Hoy por ahí me pasa, pero tengo claro que no todo el mundo la va a aceptar, ni va a querer trabajar, ni entiende que la parte mental es importante. Antes por ahí me podía llegar a frustrar un poco, hoy trato de trabajarlo con quienes le interesa, ¿no? No trato de forzar algunas cosas. El tratamiento, no sé si es tratamiento la palabra, digamos, cuando alguien empieza a trabajar con un psicólogo deportivo, ¿es de por vida o tiene un alta en su momento? Digamos, no hablo de los que se van por decisión propia y dicen no me está haciendo efecto, lo dejo, digamos, o ¿qué se estila? ¿Que se lo acompañe el mayor tiempo posible de carrera? Sí, eso lo va decidiendo el deportista. En general pueden venir a preguntar por un tema en particular y que una vez que se resolvió no continuamos, algo que el deportista sí quiera que continuemos, y yo ahí donde empiezo a formar parte un poco de su equipo de trabajo. Con muchos deportistas ya trabajo así, lo vengo haciendo hace 4 o 5 años
y soy parte, semanalmente trabajo con ellos durante todo el año. Entonces depende de qué quiere hacer el deportista, ¿no? Trabajo en una escuela de tenis y ahí sí, estoy todo el año también acompañando, ¿no? ¿Cambia mucho el ámbito de la escuela de tenis al consultorio, al privado? Digo, Sí. ¿trabajar con un grupo de chicos o en la escuela de tenis también es individual? Sí, en la escuela de tenis es de las dos maneras. Puedo trabajar individualmente, hago talleres grupales, me toca trabajar con los profes, con las familias, me ha tocado aportar en la parte dirigencial porque me han por ahí consultado. Pero es diferente, en el consultorio siempre es individual y uno profundiza un poco más ahí, pero también tiene la parte negativa es que no tiene todos los actores en ese lugar. Cuando uno está forma parte de un equipo, en un club, tiene la familia ahí, tiene el entrenador ahí, tiene la situación de juego en ese lugar, lo ve funcionar en vivo, diríamos, y eso te da mucho más información y creo que da más resultados. ¿Te sorprendió alguno de tus deportistas? Hace muy poco, después la voy a nombrar, Nadia Cutro, porque te nombró y sabes que te nombró cuando estuvo aquí en el programa. Dijo, yo con Esteban me tengo que sacar el sombrero. Uno que la conoce a Nadia sabe la importancia que le da al psicólogo y es por eso que lo nombró y por eso que la traigo porque sí. Si bien es cierto, ustedes no son de nombrar a quiénes son sus pacientes por una cuestión profesional. Sí. Pero digo, ¿te sorprendió algún deportista primero que te haya ido a ver y segundo que bueno el resultado positivo que haya tenido? Sí, me sorprendió, y en este caso de Nadia también la nombro porque ella lo nombró. Me sorprendió la fortaleza para atravesar un montón de cosas que pasan muchos deportistas. Nombro a ella porque es con quien también aprendí mucho. Yo también me pasa cuando empiezo a trabajar con deportistas que no sé de todos los deportes muchos, si bien siempre miré mucho deporte, hice bastante deporte, tengo que meterme de lleno a empezar a entenderlos y lo voy haciendo con el deportista. Y sinceramente antes el automovilismo como que no me llegaba mucho, entonces al empezar a trabajar con ella, y hoy me pasa que estoy trabajando con otra persona más en el automovilismo, y empezar a participar, ir a ver una carrera, estar adentro del equipo. Ahora miro todas las carreras de auto, me pasa eso. mi vieja decía, los domingos miraba la carrera y yo decía, cambia de canal, por favor. Y ahora le digo, ¿qué vamos a mirar hoy? ¿Qué hay? Y aprendí de ella, más que nada, todo lo que pasa por detrás. En general nosotros, los que vemos deporte, vemos la situación esa en la que están en competencia, una carrera, un partido. Pero el detrás de escena hay un montón de cosas que el deportista va resolviendo, va pasando, cosas lindas, cosas malas, decisiones, cambios de equipo, saltos de nivel, cambio de profesionalismo, apuestas económicas, un montón de cuestiones que lo hacen, que termina pegando en el rendimiento, ¿no? Entonces me enseñó en el caso con ella a entender todo lo que va pasando para que las cosas salgan bien, ¿no? Lo que tiene que ir uno tomando, las decisiones que uno tiene que ir tomando. ¿Y ahí vas entendiendo el problema? Y ahí sí, ahí uno... O viendo, digamos, por dónde encararlo. Sí, está bueno ver el todo. Me parece que cuando uno ve el todo puede entender, tomar algunas cosas para trabajarlo, ¿no? Vuelvo a algo que dijiste al principio de trabajar con la familia, de trabajar con los entrenadores. Uno que ha hecho deporte, también no mucho, o mucho o poco, de chico, hay una constante que lamentablemente frustra a muchos deportistas, que es el técnico alterno, le llamo yo, que es el padre, o la madre, o el hermano mayor, o el tío, o el abuelo, que están atrás de un alambrado, gritando, insultando, indicándole cosas a su hijo que no se las indica el técnico. Me gustaría que me hagas una reflexión de eso, porque yo lo veo como un gran problema del deporte infantil. Enorme problema del deporte infantil, sí. Y que ha frustrado a muchos deportistas. Sí, sí, hay una necesidad a veces de que los hijos logren cosas deportivas porque a nosotros los adultos nos gusta el deporte, entonces queremos que esos chicos, nuestros hijos,
tengan resultados o lleguen donde por ahí uno no pudo llegar y eso nos pone a estar muy encima de ellos. También a no respetar el espacio que uno tiene que respetar como padre, cuando alguien decide como padre llevar un hijo a una escuela deportiva, sea fútbol, tenis, básquet o natación o lo que sea, hay un entrenador que es quien está preparado, y es muy sano entender que es él el responsable de llevar el deporte de este hijo. Y también porque después entrando a la etapa adolescente hay un cambio radical en las relaciones de los hijos con los padres, donde se empieza a hacer muy fuerte la figura de en este caso, entrenadores. Y entonces, cuanto menos respetamos ese espacio y menos respetamos a los entrenadores y el lugar que ocupan y nos metemos con indicaciones más problemas les llevamos a nuestro hijo. Primero porque no las quieren ni escuchar. Y esto me pasa siempre cuando estamos en el consultorio con los papás y me dicen, no, le quiero hablar y después de los partidos y nos peleamos y sí, es un momento que es así. Yo trato de anticiparles un poco de eso cuando vengo trabajando, porque va a pasar, y por más que vos tengas de papá el mejor deportista del mundo, el que más experiencia tuvo, un día el hijo le va a decir, no tenés ni idea, ¿no? El que sabe es mi entrenador, y está bueno que eso pase. Es duro como padre que uno reciba eso, porque encima los papás hacen muchos esfuerzos, los acompañan, y es real eso, es como que sienten que merecen que los hijos los escuchen, pero no, es un tiempo que no es así, no es un momento para eso. Después se vuelven a encontrar, yo creo que después pasa la adolescencia y uno empieza a valorar lo que los padres hicieron como acompañando a uno en el deporte, y bueno, queda un vínculo muy lindo con eso. Pero como decís vos, se genera mucho conflicto en esa etapa donde los padres están ahí presionando, gritando, dando indicaciones, confundiendo muchas veces, poniendo nerviosos a los hijos, donde los hijos están no solamente pensando en la situación de juego, sino quien está afuera mirándome, que de alguna manera tengo que darle explicaciones de mi rendimiento, ¿no? Porque si no se pone mal ahí afuera. ¿Lo entienden los padres? Sí, yo creo que sí, pero falta mucho trabajo en eso, mucho de docencia, de pedagogía, de explicar lo importante que es para sus hijos. No voy a decir que todos lo entienden, pero también no creo que se lo estamos explicando. Tenemos una responsabilidad de los que estamos trabajando en deporte, de tratar de buscar la manera de que lo entiendan, ¿no? ¿Trabajás a menudo con deportistas elite? Pero con deportistas elite, a ver, si uno es elite, entiende por elite profesional, pero hay muchos deportistas de nivel elite que no son profesionales, que son amateurs, por una cuestión económica del deporte que les toca. Hay mucha brecha en eso, en decir, bueno, a ver, es más fácil para el profesional, es más difícil para el amateur. Digo, el trabajo de convencerlo, si se quiere, de que por más que sea amateur, su laburo es extraordinario. A mí me sorprende mucho el amateur de alto rendimiento, me sorprende para los esfuerzos que hace y cómo combina toda su vida personal. Estoy hablando de deportistas que tienen familia, hijos, trabajo y son triatletas, por ejemplo. Y hacen una combinación, es un esfuerzo, tienen una pasión y aman lo que hacen y le encuentran siempre la manera de llevarlo. Eso me sorprende mucho cómo lo hacen. Diferencia, y bueno, puede ser un poco eso, el cómo combinar todos esos aspectos con el trabajo, principalmente con el deporte. El deportista profesional es su trabajo, tiene los descansos, tiene sus entrenamientos, sus descansos, sus cuidados más puestos pensando en el deporte. El deportista amateur de alto rendimiento tiene que seguir pensando en todo. Tiene que ver cómo va a bancar su viaje, cómo va a bancar la bicicleta que se tiene que comprar, el equipamiento. Si su familia está bien para poder acompañarlo con todas estas, con sus entrenamientos, con sus competencias a veces muy lejos. Es intenso. Recuerdo que un deportista una vez me dijo, me hace leer mucho y yo no leo ni el diario. Digamos, se buscan otro tipo de hábitos también en el deportista, más allá de la charla, de tratar de desbloquearlo de alguna manera del conflicto que lo tiene.
Sí, a veces sí, la idea de leer puede ser porque hasta para trabajar la concentración le damos una lectura porque cuando uno lee fortalece el foco de atención. A veces es leer para distraer un poco antes de las competencias, así como escuchar música o hacer otras cosas para no estar pensándola tanto y no estar en esos momentos con tanta ansiedad. A veces es algún libro que yo veo que yo tengo en mi consultorio bastantes libros que tienen que ver con deportistas o no y le recomiendo alguno. Y ese habrá sido uno que me habrá dicho que sí, no quería leerlo y se lo habrán llevado. Pero sí, le ofrezco la lectura, me parece una buena forma de trabajar lo mental. En la mayoría de los casos son positivas las reacciones o te has frustrado con alguien, insisto, sin dar nombres porque no se puede, por ahí la gente está esperando un nombre de saber si este o este lo hizo o no lo hizo. Digamos que no pudiste, que no tuviste no sé, la forma de ayudarlo De darle o ayudarla. ¿Sobre el trabajo o sobre la lectura? Sobre el trabajo, ¿no? Sobre Sí. lo deportivo, sobre, bueno, a ver, porque Sí, uno sí, cree sí. que va al psicólogo en la vida personal y se terminan los problemas y por ahí no es tan así. Sí, sí, pero no todos salieron, no todas las experiencias salen bien. Algunas veces porque el deportista por ahí no viene convencido y bueno, no cree en la psicología tampoco y eso hace que venga con cierta resistencia y a veces uno no puede. Me ha pasado mucho que muchos deportistas han llegado con resistencias y la he podido transformar y en otros casos no. Y también puede haber pasado que yo no di con lo que tenía que dar para que dé un resultado y el deportista esté conforme, ¿no? Puede pasar las dos cosas. Yo no voy al psicólogo porque tengo amigos. ¿Cuántas veces te le dijeron esa frase? Sí, la he escuchado muchas veces. Pero bueno, nosotros tenemos para dar mucho más que ese diálogo que uno puede tener con amigos, que es muy lindo, y que uno siempre tiene un amigo que puede decir algo muy importante en un momento. En general tendemos a hablar con amigos que nos dan respuestas que nos hacen sentir bien y nos acompañan en algún momento y yo valoro mucho eso. Pero nosotros de la psicología deportiva tenemos para ofrecer mucho más conocimientos, técnicas, herramientas para aplicar en el deporte. ¿Vas al psicólogo deportivo? ¿Has ido después de aquella vez en la asociación de golf? Fui y voy por consulta por cuestiones donde yo también me quiero apoyar sobre mi trabajo. Hoy no por mi deporte. Hoy no. Trato primero porque no lo tengo acá. Me gustaría que haya. ¿Uno más? Uno más o varios más sería muy bueno y deporte para rato acá y hay mucho para fortalecer de la psicología del deporte. Pero bueno, en mi caso solamente lo tengo como consulta profesional para responder algunas cuestiones de mi trabajo. Pensando en los deportistas de Concordia y en los que uno sabe que han ido o que tienen un rendimiento importante, ¿es más fácil trabajar con jóvenes o con mayores? ¿Con los que están iniciando su etapa deportiva o con los que están llegando al final y que no se quieren convencer? Creo que los jóvenes ya vienen con más aceptación de la psicología del deporte. El que tiene ya un recorrido amplio nunca lo necesitó, está convencido de eso y que por alguna razón ahora empieza a necesitarlo o empieza a decir que quiere trabajar en la parte mental. Entonces ahí sí hay un desafío por ahí más grande. También hay otro nivel de madurez, también cuando uno es más grande, eso puede ser una cuestión más positiva. Pero sí, los jóvenes me parece que ya empiezan a escuchar mucho más dentro de los deportes y los medios de comunicación que el psicólogo trabaja, que Di María estuvo trabajando con un psicólogo y que por eso se siente mejor. Se empieza a escuchar más, ¿no? Hablamos de los padres hoy. ¿Qué rol cumplen los entrenadores en todo esto? Y sobre todo en el deportista individual, que pasa mucho tiempo, muchas horas con su entrenador en un gimnasio, en una cancha, con un elemento en la mano, buscando el mejor tiro, el mejor lanzamiento. ¿Qué rol cumple? En el proceso de laburo con vos, a eso me refiero, o sea, el deportista y el psicólogo, ¿qué le toca al entrenador?
Los entrenadores son lo más importante después del deportista, son la figura más importante. Nuestro trabajo depende mucho, el del psicólogo deportivo, de la figura del entrenador. Si el entrenador avala y le da autoridad a la figura del psicólogo deportivo, nuestro trabajo va mucho mejor. El entrenador tiene una influencia muy grande en la parte mental del deportista. No porque sea el psicólogo, pero sí toda su forma de manejarse y de acompañar está haciendo todo el tiempo influenciando en la parte mental del deportista. Y nosotros poder aportar a eso, al entrenador, con herramientas para que podamos trabajar mejor con el deportista, hace que dé mejores frutos, ¿no? Poder verlo al deportista, cómo está, cómo se siente, cómo poder comunicarse mejor con él, cómo plantearse objetivos, cómo manejar algunos momentos que a veces el deportista no se siente bien o algunos momentos de la competencia en el que hay que hacer o dejar de hacer algunas cosas. Pero bueno, tiene que haber un entrenador que quiera trabajar, que apruebe que la parte mental es una parte más del deporte y que esté abierto a trabajar con un psicólogo, ¿no? Por suerte los hay, yo estoy muy contento con eso, trabajo con entrenadores que he trabajado con algunos y sigo trabajando con otros que lo tienen. ¿Alguno no entendió esa parte? ¿Alguno no entendió? Ajá. Sí, seguro. Sí, no, hay entrenadores que no lo necesitan. Y lo respeto a eso, no trato de no. Porque además me toca en algún momento sí trabajar porque algún contacto puedo llegar a tener porque puedo tener algún deportista que entrena con ellos. ¿Hay deportistas en tu familia o no? Sí, tengo golfistas son. Mi hermano si bien jugó rugby mucho, también jugó golf y somos 3 hermanos. Mi viejo también golfista, pero mis 2 hermanos y yo somos... No te pregunté si alguno es paciente tuyo. No, eso no. Eso sí que no. Pero no, juegan muy bien también el golf, ellos juegan muy bien. He visto por ahí en algunos deportes el clásico que arroja la paleta, que tira la paleta y le grita anda afuera, anda un psicólogo, anda un psiquiatra. Eso pasa, digo, gente que dice quiero controlarme, no puede ser que rompa 7 paletas en una semana por mi cabeza. Sí pasa. Por ahí no con deportistas profesionales o elite, sino con gente como uno que en su momento ha roto alguna que otra paleta. Sí, a un nivel muy alto del deporte se ven muy pocas veces esas cosas, ¿no? De romper una raqueta, vemos a veces a un tenista que rompió 3 raquetas seguidas, hizo alguna cosa así, pero se sale de lo común. En el deporte amateur sí, lo vemos más seguido, donde uno se descarga con romper algo de su equipamiento. Una paleta, una raqueta, un palo de golf, algo que sale volando. Y se termina rompiendo. Pero es un mal hábito, es haberlo tomado como una forma de descargar el enojo, la frustración que nos genera cuando las cosas no salen en el deporte. Y bueno, esa es una de las cosas que hay que trabajar. Nosotros en la escuela de tenis tenemos que estar, ahora que me pongo a pensar, mucho menos que antes, pero es muy fácil los chicos tirar la raqueta de tenis. No salga la cosa y tirarla. Y es algo que tenemos que estar señalando. Me la voy a anotar eso. Digo, para aplicarla en la vida. Ya para ir finalizando, ¿qué le dirías a aquellos deportistas que están pensando que, no digo que te vayan a la voz, a cualquier otro, esto es abierto, ¿no? Sí. Que están pensando, que nos animan, a los padres que por ahí tienen un hijo que está sufriendo el deporte, lamentablemente, porque llega un momento donde lo empiezan a sufrir al deporte porque se frustran con algo? Que se animen a un proceso de trabajo con la parte mental, con un entrenamiento psicológico. Es un proceso lindo porque más que nada lo que uno logra es conocerse más y trabajar sobre cosas que le van pasando a uno dentro de su deporte. Es un proceso de maduración también, yo lo veo de esa manera, con los que vengo trabajando hace mucho tiempo. Creo que están conformes de ese lado, de que han crecido, de que tienen un manejo de situaciones
mucho mejor que antes no la tenían. A la hora de competir están mucho más fuertes, estables, y cuando las cosas no salen bien, también están mucho más fuertes y estables. Pero por eso digo, es un proceso personal donde uno no solamente mejora en el rendimiento deportivo, sino como persona, va entendiendo algunas cosas más, viendo el deporte de otra manera. La última, Esteban, 2 libros para leer. Ya que dijiste que tenía muchos libros de deportistas. Los únicos libros que leí en mi vida han sido de deporte, y bueno, ya que estamos, tomamos nota también. Hay uno que es muy técnico por ahí, que es de psicología del deporte, que es el desarrollo de la fortaleza mental, que es de Carlos Giesenow, que es un profesor, es argentino y fue un profesor mío, está muy bueno y está... y otro que yo lo recomiendo es el de Rafael Nadal, la historia de Rafa Nadal, está muy bueno. Muy bueno. Ahí empiezas se lo doy porque a veces los deportistas llegan sorprendidos por lo que le pasa y por lo que le pasa a veces en cuestiones personales y se desmotivan y a veces no saben cómo sobrepasar y creen que lo único que le pasa es a ellos. Y lees a la historia de Nadal y vos decís a todo lo que se sobrepuso y los momentos malos que tuvo y que uno ni idea tiene, pero cuando se mete en la vida del deportista, nosotros lo vemos por tele, ayer perdió con Tiem, pero lo vemos solamente en la cancha, pero atrás de eso hay una historias personales muy interesantes. Esteban, muchas gracias. No, a ustedes, gracias. Bien, hablamos y conocimos un poco más acerca de la psicología deportiva en el día de hoy, así que ya saben, anímense aquellos que por ahí tienen esa necesidad de encontrar el rumbo de tranquilizarse un poco dentro de la cancha, para varios amigos también. Y nosotros nos despedimos, le ponemos punto final a esta edición de Te Invito a un Café. Nos reencontraremos por supuesto la próxima semana con un nuevo invitado.